Aunque generalmente asociamos los juegos de Rockstar con calidad, las decisiones que ha tomado la compañía en los últimos años, probablemente impulsadas por Take-Two, que es su casa matriz, han cambiado la percepción que algunos jugadores teníamos de ellos, incluso a día de hoy que ya nos han mostrado el tan esperado Grand Theft Auto 6. La más reciente polémica de que hayan demandado al mismo estudio que le encargaron de desarrollar los remakes de Max Payne, por considerar que su logo es similar al de Rockstar, es tan solo un ejemplo de las cuestionables decisiones que han estado tomando, y es por este motivo que hoy les quiero presentar 7 ocasiones en las que Rockstar ha decepcionado al público, por lo que les doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Street Skulls y espero que lo disfruten. En años anteriores, Rockstar era conocida por publicar nuevos juegos de manera constante, llegando a publicar al menos un título por año, desde 1998 hasta 2013. Este ritmo cambió desde GTA V, pues tuvieron que pasar 5 años para el lanzamiento de Red Dead Redemption 2, y desde entonces no ha habido otra novedad, aunque estamos a la espera de Grand Theft Auto 6 en 2025. Se entiende que el desarrollo de sus juegos cada vez se vuelve más y más complejo, pero la comunidad critica la falta de comunicación de Rockstar, pues no suelen hablar de sus futuros proyectos hasta que ya están bastante avanzados, como pasó con GTA 6, que apenas hasta 2022 se tuvo su confirmación oficial, por lo que muchos creían que todo esto había sido ocasionado por el éxito de GTA Online. Algunas personas también sienten que ciertas franquicias como Bully o Manhunt llevan abandonadas demasiado tiempo, y la cancelación de uno de ellos tampoco ayuda demasiado, pues sienten que se han enfocado demasiado en GTA y Red Dead. Otra decisión bastante cuestionable la tomaron hace algunos meses y fue el hecho de anunciar que Red Dead Redemption recibiría un port para PlayStation 4 y Nintendo Switch con mejoras mínimas como desbloquear los 60 FPS. Los jugadores de PC llevan varios años esperando por una versión oficial, y ver que hicieran este movimiento para una consola de generación pasada, por obvias razones resultó decepcionante, aunque está claro que lo sacaron para la PS4 porque todavía es bastante popular. En el caso de Xbox, aunque es cierto que la versión de 360 funciona por retrocompatibilidad y tiene parche de mejora a resolución 4K que implementó Microsoft, de todos modos algunos esperaban tener una versión nativa para Xbox Series que funcionara a 60 frames también. El precio que le dieron de $50 es excesivo para un juego que ya tiene más de 13 años y que ni siquiera fue remasterizado, pues algunos tenían la esperanza de que tuviera mejores gráficas o que incluso se tratara de un remake. De hecho, a Strauss Zelnick, que es el CEO de Take-Two, le preguntaron sobre esto, teniendo en cuenta que en Xbox está más barato, y respondió que le parecía un precio justo, lo que evidentemente generó más críticas. Algo que históricamente ha destacado de Rockstar es que nunca han llevado sus principales títulos a PC desde el primer día, ni siquiera lo harán con GTA 6, y aunque la justificación que dan para ello obedece a razones técnicas o económicas, se sabe que a Take-Two no le hace mucha gracia que modifiquen sus juegos, especialmente desde la polémica con el Hot Coffee de GTA San Andreas, pues le terminó costando bastante dinero. Pero además de lo anterior, en repetidas ocasiones ha considerado que ciertos proyectos creados por la comunidad pueden representar una amenaza para sus ingresos o incluso que violan sus derechos de autor, por lo que a lo largo de los años han enviado solicitudes de cese y desista a los creadores de ciertos mods destacados y hasta han llegado a tomar acciones legales contra ellos sin importar que este no sea su propósito. En varias ocasiones Take-Two ha decidido eliminar mods que mantienen con vida o mejoran algunos de sus juegos sin que el modder llegue a cobrar por ello, todo para que la comunidad lo disfrute, lo que resulta especialmente decepcionante por el hecho de que la propia desarrolladora no demuestra un interés por ellos. Es más, alguna vez incluso hicieron remover un archivo de guardado para GTA 4 que no debería afectarles en lo absoluto, por lo que de este modo demuestran desprecio hacia la comunidad de modding. En un próximo video me gustaría hablar más a profundidad sobre varios de los grandes proyectos que Take-Two decidió eliminar, por lo que si les gusta la idea, háganmelo saber apoyando mucho este video. Ya que estamos hablando de la falta de interés de la desarrolladora, sería bueno comentar que una parte de la crítica proviene de los jugadores de Red Dead Redemption 2, el último gran título de Rockstar que ya cumplió más de 5 años, y es que algunos sienten que ha sido abandonado, pues hasta la fecha no ha recibido una versión propia para las consolas de nueva generación,
o al menos una actualización que permita jugarlo a 60 FPS. Aparte de eso, Rockstar anunció que dejaría de añadir contenido nuevo al modo online, aclarando que su enfoque principal es el desarrollo de GTA 6, y aunque es completamente entendible, teniendo en cuenta que ya están en la recta final de desarrollo, algunos sienten que este modo de juego también debería tener el mismo trato que GTA Online, aunque es evidente que para Rockstar no es prioridad porque no tiene la misma popularidad. A mediados del año 2020, Rockstar confirmó que una nueva versión para GTA V expandida y mejorada llegaría para las consolas de nueva generación, que son la PlayStation 5 y las Xbox Series. Aunque su lanzamiento fue retrasado hasta marzo de 2022, la gente no recibió con agrado el anuncio, especialmente porque hasta el momento no se tenía información sobre GTA 6 y todos apuntaban a que simplemente Rockstar quería seguir vendiendo el mismo juego una y otra vez. De hecho, el tráiler recibió una gran cantidad de dislikes, demostrando así el descontento en general de la comunidad, pues lo vendían como si fueran a incorporar mejoras gráficas y de jugabilidad, cosa que no terminó siendo del todo cierta, pues prácticamente lo único que cambiaba comparada a la versión de PC eran los efectos de partícula, al menos durante los primeros meses. Debido a esto, pronto Rockstar dejaría de llamar a esta versión expandida y mejorada, hasta que finalmente la actualizaron en diciembre de 2022 para añadir reflejos con trazado de rayos. Hasta la fecha han ido incorporando algunas características nuevas que han dejado exclusivas para estas consolas, como el que finalmente aparezcan animales en el modo online. Por supuesto que a los jugadores de PC les gustaría tener una actualización similar, pero parece que no está en sus planes de momento. Otra parte de la crítica se centró en un detalle en particular, y fue el hecho de que eliminaran a los peatones transgénero debido a una petición que le hizo una organización a Rockstar Games para evitar que se promoviera la violencia contra estas personas. Con el lanzamiento de las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series de GTA V, Rockstar también anunció que empezaría a ofrecer un servicio de suscripción conocido como GTA Plus, que inicialmente pretendía dar beneficios mensuales a los jugadores del online, como dinero o descuentos especiales. En septiembre del año pasado aumentaron su contenido, añadiendo la posibilidad de jugar cualquiera de los 3 juegos de GTA Trilogy Definitive Edition sin tener que comprarlos, e incluso actualmente es posible jugar GTA Liberty City Stories y GTA Chinatown Wars en móviles, bajo la misma suscripción. La crítica no se hizo esperar, debido a que para muchos esto es considerado algo innecesario, sus beneficios no valen la pena, y que solo demuestra que es una forma fácil de captar dinero por parte de Rockstar. Para celebrar el 20º aniversario del lanzamiento de GTA 3, Rockstar anunció que en noviembre del 2021 lanzaría una remasterización de su trilogía clásica compuesta por GTA 3, Vice City y San Andreas, creada en el motor gráfico Unreal Engine 4. El problema con esto fue que le encargaron el trabajo a un estudio pequeño de 21 personas, anteriormente conocido como Wardroom Studios y actualmente como Grove Street Games, que ya habían porteado estos mismos juegos en años anteriores a móviles, y en el caso de San Andreas, también a PlayStation 3 y Xbox 360, que son conocidas por ser de las peores versiones que existen de este juego. Aún así, los contrataron nuevamente y el desastre terminó siendo evidente, pues los 3 juegos salieron al mercado totalmente rotos, con cambios mínimos aparte de lo visual, y por un precio de $60, como si se tratara de algo completamente nuevo. Pero para empeorar las cosas, también habían decidido remover las versiones clásicas de las tiendas para dar paso a estas remasterizaciones. Aunque se cree que la presión del tiempo hizo que los juegos salieran así, debido a que el desarrollo duró solo 2 años, normalmente Rockstar retrasa sus proyectos cuando aún no están finalizados. El detalle es que en este caso no fue así, y pareció como si ni siquiera los hubieran testeado bien. Luego de eso recibió un par de actualizaciones que corrigieron los errores que se hicieron más virales en las críticas, pero finalmente los dejaron abandonados desde febrero del 2022, hasta que le encargaron a otro estudio conocido como Video Games Deluxe de desarrollar las versiones para móviles que salieron en diciembre del año pasado. Estas últimas se encuentran bastante más pulidas, pero ninguna de sus mejoras ha sido implementada todavía en otras plataformas, y esto es algo que tiene decepcionados a los jugadores de PC y consolas. Lo peor del caso
es que su lanzamiento hizo que Take-Two solicitara eliminar grandes mods que existían para las versiones clásicas, como GTA Underground, el cual añadía a San Andreas contenido de GTA 3, Vice City, Bully y Manhunt. Por todo lo mencionado y por más cosas que he mostrado en otros videos anteriores en mi canal, me atrevería a decir que esta es la mayor decepción relacionada a Rockstar y Take-Two hasta el momento, pues aunque se los hayan encargado a un estudio aparte, de todos modos tienen responsabilidad en aprobarlo como lo hicieron. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita en caso de que todavía no lo hayan hecho. Nos vemos pronto con más.